La historia de la radio. Así fue que la radio comenzó y evolucionó. La radio sin duda ha sido uno de los medios de comunicación más importantes de la historia. Con ella se han creado grandes revoluciones en el mundo y también se ha llegado a todos los hogares de las personas. Esta es su historia. Marconi construyó el primer sistema completo de telegrafía inalámbrica, comercialmente exitoso. En 1906, Reginald Aubrey transmitió la primera radiodifusión de la historia. En los años 50, la tecnología radiofónica experimentó un gran número de mejoras que se tradujeron en la generalización del uso del transistor. Normalmente, las aeronaves utilizaban las estaciones comerciales de radio de modulación de amplitud AM para la navegación. Esto continuó así hasta principios de los años 60, en que finalmente se extendió el uso de los sistemas BOR. En 1948 la radio se hace visible, es decir, llega abiertamente a la televisión. En 1952 se transmite en televisión comercial a color, sistema NTSC. En 1957 la firma Regency introduce el primer sistema receptor transistorizado, lo suficientemente pequeño para ser llevado en un bolsillo y alimentado por una pequeña batería. En las décadas de los 60s y los 80s, la radio entra en una época de declive debido a la competencia de la televisión y esto hace que las emisoras dejaran de emitir en onda corta. En los años 90, las nuevas tecnologías digitales comenzaron a aplicarse al mundo de la radio. A finales de 1996, la cadena de radio pública andaluza, Canal Sur Radio, inició las emisiones de streaming, tanto en programas en directo como en contenidos grabados, clasificados por programas, fechas y temas. Esto dio apertura para que en febrero de 1999 el sitio canaltrans.com inicia la primera transmisión de podcast. Antes de ser acuñado el término podcast, ya existían programas radiofónicos que colgaban sus contenidos en internet, pero fue con el nacimiento del RSS cuando se inventó la emisión del podcast. La creación del podcast fue un proceso que empezó en el 2000, cuando ya surgió la idea dentro del grupo en Yahoo de sindicación. Entre los años 2001 y 2002, probó el concepto de lo que sería un podcast con un MP3 de Grateful Dead. Aunque existe quienes afirman que el primer programa de podcast en castellano se titulaba Comunicado 8 sobre tecnología, internet, cibercultura y videojuegos, creado y producido por el periodista valenciano José Antonio Gelado, su primera emisión fue el 18 de octubre de 2004, por lo que la emisión del programa, en caso de que el mundo se desintegre en 1999, haría este último como el primer podcast de la historia. En el 2018, según datos de Apple, en el mundo fueron producidos 550.000 podcasts y 18.5 millones de episodios. Google informó que había indexado más de 2 millones de podcasts. En el 2020, el 40% de los españoles habían escuchado podcasts cada mes. El 60% del auditorio de podcast era la gente joven de 18 a 24 años. En Estados Unidos, el 25% de los americanos hispanohablantes habían escuchado podcast cada mes. En mayo del 2020 se firmó uno de los contratos más grandes del universo de los podcasts, el famoso podcast de Joe Rogan, The Joe Rogan Experience. Fue licenciado por Spotify por un valor alrededor de los $100 millones, pasando a estar disponible en exclusiva en Spotify a partir de enero del 2021. A comienzos de este año, en el mundo ya eran disponibles más de 1.800.000 podcasts activos, con más de 45 millones de episodios. El tiempo de crecimiento más grande lo ha demostrado Chile. España es el segundo país del mundo donde más se escuchan podcasts. La radio hoy en día también se puede ver. Una de las demostraciones en Colombia más grandes que hubo de este sistema fue cuando Vicky Dávila entró a la W, en donde en su programa del mediodía abría un Facebook Live que iba al mismo tiempo que el programa en vivo en FM. Ayer el alcance fue muy grande y otros medios también adoptaron este sistema para las nuevas mediciones de audiencia. Espero que les haya gustado este breve resumen de la historia y la evolución de la radio. No olviden suscribirse a Yo Soy Juando.